¿Qué tal, Leticia Vaquero? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar contigo, Manu. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí estamos en La Trastienda, la sección que tenemos todas las semanas, todos los sábados, donde repasamos las principales noticias económicas de la semana. ¿Por dónde empezamos? Primera parada, Azerbaiyán. Nos vamos lejos, ¿no? Al Cáucaso. Sí, al Cáucaso, país que ha acogido la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29 esta semana. Hasta Bakú, la capital, se ha desplazado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para decir esto. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático. Y de que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo. Bueno, para evitarlo, no lo ha evitado en nuestro país, pero bueno, está muy bien la teoría. Además dice que esto ocurre, fenómenos meteorológicos como estos ocurren en cada esquina del mundo casi a diario. ¿Por qué no estábamos preparados entonces, señor presidente? Y si tan preocupado está por el cambio climático, agravado por la mano del hombre, ¿por qué viaja en avión hasta para ir a por el pan? Y si ampliamos las preguntas al resto de mandatarios internacionales que han decidido ir hasta la cumbre del clima, ¿por qué han elegido Azerbaiyán para celebrarlo? Yo creo que es una pregunta que a todos se nos viene a la cabeza. Para que la gente lo sepa, es un grandísimo productor de petróleo y de gas. Es una mina. Se supone que los combustibles fósiles son muerte y destrucción, ¿no? Son los causantes de los gases efecto invernadero para esta corriente de pensamiento. Bueno, pues la tierra de la península de Absheron, que es donde se encuentra la capital, Bakú, está cuajada de estos combustibles. En esta cumbre han tratado de preparar un objetivo de financiación climática para aplicar a partir de 2025, créditos, ayudas a fondo perdido, para que los países que tienen menos recursos puedan desengancharse de este tipo de combustibles. Esto va a afectar a los bolsillos de los mandamases de Azerbaiyán, Manu, claro, que exportan petróleo al resto del mundo, que se enriquecen a base de esto, pero han decidido celebrar ahí esta cumbre. Es muy curioso. Y puestos a denunciar esa hipocresía de los mandatarios internacionales presentes en Bakú esta semana por la parte energética, también lo podemos hacer por la parte de los derechos humanos, porque Azerbaiyán es uno de los países que más sentencias del Tribunal de Estrasburgo acumula en su contra por violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Parlamento Europeo denuncia que hay más de 300 presos políticos. Están encerrados en condiciones inhumanas, torturados, se les niega hasta tratamiento médico. Esa es la denuncia del Parlamento Europeo. Pero a pesar de la dureza del régimen de Bakú, apenas se ha elevado la voz. ¿Tú has escuchado alguna esta semana al respecto? Nada, absolutamente al revés. Están todos encantados. El propio presidente del gobierno reuniéndose con el presidente, bueno, más que presidente, dictador de Azerbaiyán, sí, en esa cumbre. Dictador, y tiene de vicedictadora a su esposa, una mujer, Meriam Aliyeva, efectivamente, que incluso los informadores de Wikileaks llegaron a decir en su momento que no pudieron distinguirla a la primera dama, Aliyeva, de sus dos hijas, gracias a esa adicción a las cirugías estéticas, y que por tanto, bueno, que es irreconocible, ¿no? En eso se gasta el dinero. Pero fíjate qué bien, hablando de esa hipocresía, al poco de iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se plantó en Bakú para firmar un acuerdo con Aliyev para duplicar las importaciones de gas natural azerbaiyano hasta 2027. Tela, la hipocresía es brutal, para empezar porque van todos en avión, como bien comentas, y para terminar porque celebran esta cumbre climática contra las emisiones de CO2 en un país que depende directamente de petróleo y de gas, y que además es una dictadura criminal. Bueno, ya sabes que en el gobierno son proclives a culpabilizar de todos los males al cambio climático provocado por el hombre. Hemos escuchado a Pedro Sánchez. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, este verano, lo recuerdas, lo comentamos aquí en La Trastienda, cuando tuvo que dar explicaciones por las incidencias en el sistema ferroviario español, habló de los incendios que estaban provocando tantos problemas por culpa del cambio climático, ¿no? Pero a Pedro Sánchez esta semana se le une. La emergencia climática existe, que mata vidas, que reduce derechos, que la emergencia climática sí genera desigualdades.
Yoli. ¿Qué haríamos sin Yoli, Sí, Leticia? la vicepresidenta. La ministra de Trabajo también, Manu. Yolanda Díaz, en su particular lucha contra el paro, ¿no? Contra los creadores de empleo. La ministra de Trabajo, porque ha dicho dos cosas esta semana. Que se están reduciendo los derechos de los trabajadores, es algo que lleva denunciando 2 semanas desde que la Dana arrasó decenas de pueblos en Valencia, sobre todo, y que el peso de la ley está cayendo en esas empresas, ha advertido. Lleva días mediando, nos contó el jueves, con varias empresas porque anteponen, ha dicho, sus intereses a la vida de los trabajadores. Los obligan a ir a trabajar cuando, bueno, pues ya sabes que hay una serie de requisitos, de extensiones para la hora de ir al trabajo que ha implantado en esta circunstancia el Ministerio. Es tremendo porque el gobierno no ha enviado militares, no envió militares desde el minuto 1, no envió bomberos, no envió policías, no envió guardias civiles, pero la ministra de Trabajo envió inspectores, amenaza a las empresas que son víctimas también de la Dana de machacarles a base de inspecciones laborales. Pero resulta, Leticia, que estas empresas, que el gobierno nos vende como malas, malísimas, resulta que sí ayudan y mucho a sus propios trabajadores. Lo hemos visto esta semana con Mercadona, que ha decidido donar 40 millones de euros para ayudar a todos sus trabajadores. Y el objetivo es bien fácil de entender, porque ¿qué es lo que busca Mercadona? Pues el bienestar de sus trabajadores, ayudarles en la reconstrucción de sus vidas, porque eso también va a tener repercusión en el propio funcionamiento de su empresa. Quiere el bienestar de sus trabajadores. Así que el 21 de noviembre les va a ayudar, fíjate, con 50.000 euros a los que tengan su casa destruida, ya sea total o parcialmente. 50.000 euros. 25.000 euros si han perdido todo o parte del mobiliario. 5.000 euros para pequeños enseres. Los que hayan perdido su coche, en el caso de que sea el que utilizan habitualmente, Mercadona les va a dar 15.000 euros. Y si ha sido una moto, 5.000 euros. Pero además, si has perdido tu patinete o tu bicicleta, te van a dar 500 euros. Así que fíjate, el comunicado enviado desde la compañía esta semana diciendo que todo Mercadona, los jefes, clientes, trabajadores, proveedores y accionistas, dicen, nos sumamos al dolor que estamos padeciendo toda la sociedad valenciana como consecuencia de la Dana. Hay diferencias, desde luego, que son odiosas, mientras que los afectados por el volcán de La Palma siguen esperando las ayudas que prometió Sánchez en su día por parte del Estado. La malvadísima Mercadona pone 40 millones de euros encima de la mesa en donaciones a sus trabajadores. Hasta 100.000 euros van a recibir los trabajadores afectados por la gota fría en caso de que lo hayan perdido todo. Ayudas, además, que son acumulativas. Eso no quita que puedan solicitar las compensaciones por seguros, las ayudas que pone a disposición el gobierno. Sin embargo, mientras Mercadona pone dinero para sus trabajadores de forma absolutamente voluntaria, el gobierno, Leticia, nos sigue machacando impuestos. Sí, porque sabes que tiene comprometido con Bruselas, con la Comisión Europea, una reforma fiscal, con unas subidas de impuestos masivas. Y lo que hemos visto esta semana es que, fíjate, el lunes tendría que haberse celebrado la Comisión de Hacienda. Pues se pospuso al jueves. Y la del jueves también se pospuso al próximo lunes. O sea, veremos si el lunes, dentro de 2 días, se pospone al siguiente jueves, ¿no? Y de jueves a lunes solamente nos falta comer pienso y convertirnos en hámster dentro de una rueda. ¿Qué está pasando? Pues que cada uno aquí tiene sus intereses, que hay partidos de derechas y de izquierdas y no se ponen de acuerdo entre los socios del gobierno sobre qué impuesto modificar, cuál quitar, cuál convertir en permanente. Lomoyar llega con el impuesto a las energéticas, el gobierno ha renunciado a hacerlo permanente, de esto nos enteramos el lunes tras un acuerdo firmado entre PSOE y Sumar. El de la banca sí, va a seguir, pero el de las energéticas no, porque claro, los socialistas ya lo han pactado previamente con otro socio, con Junts per Catalunya, con la formación de Carles Puigdemont. También te digo que es el único logro que podemos aplaudir de Junts, que no quiere perjudicar a las empresas como Repsol para que a su vez no perjudique a Tarragona, que es, si esta empresa decide retirar los 1.100 millones en inversiones allí. Por tanto, fíjate, me da esta cosa decirlo, pero es que gracias a Junts las energéticas parece no van a tener que seguir pagando estos impuestos extra que se sacaron de la manga en el Ejecutivo hace 2 años. No solo eso, sino que además también Junts está en contra de que encarezcan los seguros sanitarios privados, que nos pueden meter un rejonazo
a 12 millones de personas que tienen algún tipo de seguro privado. No solamente Junts, también el PNV, que ha dicho por encima de mi cadáver. No se va a subir, no se va a empezar a pagar el impuesto del IVA a los seguros privados de salud. Imagínate el lío, ¿eh? Sobre todo si nos fijamos en lo que tiene que ver con el impuesto a las energéticas. Te he sacado un extracto. Chema Guijarro de Sumar, esta semana, que ha salido a decir que ellos no han renunciado al impuesto. Ojo, que todavía no, que lo hemos firmado con el PSOE, pero tenemos todavía enmiendas. Y él lo dice después de que Gabriel Rufián de Esquerra y Ione Belarra de Podemos hayan puesto el grito en el cielo. Los escuchamos a todos. Nosotros no hemos renunciado a nada, ¿no? De hecho, si compruebas, mantenemos nuestras enmiendas vivas, incluido las que tienen que ver con las energéticas. Y esto fue de la siguiente manera. Bildu y Esquerra Republicana comunicamos al gobierno que no íbamos a aceptar lo que se estaba pactando con las derechas, la catalana y la española. Y nosotros simplemente lo que dijimos es que teníamos otras propuestas, que era principalmente que esos impuestos fueran permanentes. Pensamos que es el momento de duplicar el impuesto a las energéticas, porque las empresas energéticas son las que más contaminan. Pues sí, con Ana Belén, Contamíname, volvemos al cambio climático. Es que esto es, de nuevo, la rueda, ¿eh? Así que ¿cómo va a sacar adelante el Ejecutivo esa reforma fiscal comprometida con Bruselas? No lo sabemos, pero recordemos, impuesto al diésel, a los 12 millones y medio de españoles con seguro de salud privado, las viviendas de uso turístico que van a pagar un 21% de IVA, impuestos al tabaco, a los vapeadores, a los bienes de lujo y a las SOCIMIS, a las grandes empresas inmobiliarias. Cuidado con estas empresas, que hay dos grandes SOCIMIS, las más grandes de España, Colonial y Merlin, que acaban de amenazar que si les cambian el régimen fiscal, que se largan de España, con todo el sentido del mundo. Lo ha dicho el presidente de Colonial, Juan José Brujera, esta semana, diciendo que vamos a reevaluar nuestra estrategia de inversiones, porque claro, estas medidas no pueden tener un impacto negativo en nuestra actividad. Dicen incluso que España se va a convertir en un territorio prohibido para la inversión internacional. Sobre todo, Manu, tenemos que explicarlo, porque las SOCIMIS gozan de unas ventajas fiscales que no solamente se reducen a nuestro país, sino esto es algo a nivel global. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué puede ocurrir? Que muchos inversores pues pierdan de vista accionistas a Merlin y a Colonial en el IBEX 35. Hemos visto un desplome en bolsa esta misma semana, al día siguiente de que lo pactaran PSOE y Sumar, que sería pasar de pagar un impuesto cero en sociedades a pagar entre un 19, un 25. Se llegó a especular en un primer momento, parece que sería cercano al 19%, y ya sabes que las ventajas fiscales que se les ofrece son a cambio de que distribuyan al menos el 80% de sus beneficios en dividendos para sus accionistas, y estos son los que tienen que tributar más tarde. Hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha enviado una nota esta semana diciendo al gobierno que hay que extremar la cautela, que no, ojo con el cambio de régimen fiscal de las SOCIMIS, porque va a incentivar la deslocalización y además ha recordado que esas ventajas fiscales no se reducen solamente a España. Y hay que recordar, esto es algo muy importante, este tipo de sociedades invierten en la construcción de vivienda y en la en reestructuración de edificios para ponerlos en alquiler. Por lo tanto, estamos hablando de que si finalmente se cargan este tipo de regímenes, la inversión en vivienda de alquiler va a caer. Se va a reducir, con todo lo que ello supone en materia de más precios y más dificultades para acceder a un piso de alquiler. Y ya para terminar, Leticia, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Seguimos con Hacienda, porque me ha sorprendido mucho esta noticia de que nuestra querida Marisú, sí, la ministra que nos mete la mano en el bolsillo día sí y día también, nos quiere coger las cuentas bancarias, saber qué es lo que ingresamos o dejamos de ingresar. A los autónomos, ojo, o sea, un poco más de presión sobre ellos. Ya sabes que, este tipo de decisiones siempre tienen una justificación, que es la de hay que luchar contra la economía sumergida, así que lo que está haciendo Hacienda es preparar una modificación de las obligaciones que tienen los bancos a la hora de informar a Hacienda sobre las cuentas y los movimientos de los clientes, en este caso de los autónomos. Así que lo que prepara es ser más exigentes. Nada de darme información una vez al año. Me la vas a dar una vez al mes, porque quiero saber en qué se gastan los autónomos el dinero. Quiero información de tarjetas, de terminales en puntos de venta o datáfonos, de aplicaciones como Bizum, absolutamente de todo. Las tarjetas de crédito, de débito, las prepago, las virtuales que se utilizan para hacer compras en Internet, todo
lo que pretende el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es controlarlo mes a mes, exigírselo a los bancos. Ni la mafia calabresa tiene tal capacidad de extorsión, de vigilancia, de persecución, de chantaje y de confiscación. España se está convirtiendo en un infierno fiscal. Pero para eso estamos nosotros, para contarlo y denunciarlo, Leticia. Así que seguiremos la semana que viene. Si me invitas, gracias.